Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente electrificado de estar aquí hoy con ustedes para sumergirnos en un tema que ha estado generando olas y conversaciones apasionadas en el vasto y vibrante mundo del entretenimiento turco. Y estoy completamente convencido de que este tema captará su interés tanto como ha cautivado el mío. Hoy nos embarcaremos en un viaje para desentrañar las últimas noticias, los rumores más jugosos y las especulaciones más intensas sobre uno de los romances que más ha monopolizado la atención mediática y de los fans en los últimos tiempos, la enigmática y a menudo analizada relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nuestra misión de hoy se centrará de manera especial en una respuesta que Kerem Bürsin ha dado, o más bien, en las delicadas palabras que se atribuyen al padre de Hande Erçel, y la astuta forma en que Kerem ha navegado y respondido a estas influencias. Este es un asunto que ha capturado la imaginación de los fans incondicionales y ha mantenido a la prensa en vilo, y nuestro objetivo es arrojar una luz clara y detallada sobre los intrincados acontecimientos que se desarrollan. Si eres un devoto seguidor de las telenovelas turcas, un admirador apasionado de Kerem Bürsin, un ferviente fan de Hande Erçel, o simplemente alguien que disfruta de estar al tanto de los dramas más jugosos y las noticias de última hora del universo de las celebridades, felicidades, has aterrizado en el epicentro de la información. Antes de que nos zambullamos de cabeza en las profundidades de este fascinante tema, quiero recordarles algo de vital importancia: si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia de suscriptores, este es el momento perfecto para hacer clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Únanse a nosotros, denle al botón y, lo que es más importante, activen la campana de notificaciones para asegurarse de que no se pierdan ni un solo píxel de nuestros próximos vídeos. Tenemos una mina de oro de contenido intrigante y exclusivo preparado para ustedes, y créanme, estamos seguros de que les encantará cada minuto. Ahora sí, dejemos a un lado las formalidades y sumerjámonos de lleno en el meollo del asunto que nos ha traído aquí hoy. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a quienes sus admiradores cariñosamente apodan Kerem Hande, ha sido objeto de un escrutinio implacable y constante desde el instante en que sus caminos se cruzaron en el set de la mega exitosa serie que cautivó al mundo, Sen Kalkam. Lo que comenzó como una química explosiva e innegable en pantalla, de forma casi orgánica y magnética, trascendió a la vida real, y desde aquel momento, su romance se ha convertido en una verdadera montaña rusa de especulaciones sin fin, confirmaciones tácitas que hablan por sí solas y, por supuesto, una incesante avalancha de atención mediática que no da tregua. Lo que hace que esta narrativa sea particularmente cautivadora y compleja es la innegable influencia que las dinámicas familiares pueden ejercer en las relaciones de las figuras públicas. En este caso particular, las palabras que se atribuyen al padre de Hande Erçel han jugado, y continúan jugando, un papel de una importancia crucial. Existen fuertes rumores, respaldados por diversos informes de prensa y fuentes cercanas, que sugieren que el padre de Hande, el respetado señor Erçel, no siempre ha visto esta relación con los ojos más favorables. Se dice que él ha expresado abiertamente ciertas reservas, aprehensiones o preocupaciones genuinas sobre Kerem y su hija, lo cual, como pueden inferir fácilmente, añade una capa de complejidad fascinante a la ya de por sí intensamente pública relación de su hija. Ahora, la pregunta que resuena en la mente de todos y que todos esperan responder con ansias es: ¿cómo ha respondido Kerem Bürsin a estas supuestas palabras, comentarios o sentimientos del padre de Hande? Y es precisamente aquí donde la trama se torna realmente interesante y digna de un análisis profundo. Kerem, como bien sabemos todos los que seguimos su carrera, es conocido por mantener un perfil bastante reservado y discreto cuando se trata de los aspectos más íntimos de su vida privada. Sin embargo, también es un profesional consumado, alguien que valora su carrera, y, seamos completamente honestos y sinceros, un verdadero caballero en su comportamiento. Las respuestas que ha proporcionado hasta la fecha, y la manera en que ha gestionado hábilmente esta delicada situación, nos revelan mucho sobre su carácter, su madurez y, sobre todo, su profundo compromiso y dedicación hacia Hande. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la más mínima primicia, han estado excepcionalmente activos, documentando cada indicio de declaración o gesto significativo por parte de Kerem. Hemos sido testigos de varios reportajes que sugieren firmemente que Kerem ha mantenido una postura caracterizada por el respeto, la discreción y una admirable templanza ante las posibles objeciones o reticencias del padre de Hande. En lugar de lanzarse a confrontaciones públicas innecesarias o emitir declaraciones incendiarias que pudieran avivar las llamas, su enfoque principal, y el que parece más efectivo, ha sido el de proyectar una imagen de madurez, serenidad y una inquebrantable dedicación a Hande.
Por ejemplo, en múltiples ocasiones, cuando se le ha abordado indirectamente, o cuando la prensa ha intentado sondear su opinión sobre la postura de la familia de Ande, Kerem ha tendido, con gran astucia, a desviar la atención hacia la felicidad y el bienestar general de Ande. En otras ocasiones, ha ofrecido respuestas más generales, pero siempre con un mensaje subyacente sobre la importancia fundamental del apoyo familiar en cualquier relación sentimental. Esta táctica en sí misma puede interpretarse como una respuesta contundente. No está invalidando de plano las preocupaciones que el señor Ercel pueda tener, pero tampoco está permitiendo, ni mucho menos, que esas preocupaciones se conviertan en el foco principal y público de su relación. Su estrategia es mantener la privacidad y el control de la narrativa. Hay un incidente particular que resonó con fuerza en los medios y entre los fans, y que ilustra perfectamente esta dinámica. Hubo un momento específico en el que se reportó con insistencia que el padre de Ande había realizado algunos comentarios o había mantenido ciertas interacciones que insinuaban una posible desaprobación de la relación. La reacción de Kerem a este supuesto evento fue notablemente alejada de cualquier tipo de confrontación directa con el señor Ercel o sus palabras. En lugar de ello, se le observó fortaleciendo visiblemente su vínculo público y privado con Ande. Esta reafirmación de su conexión se manifestó de diversas maneras, a través de publicaciones estratégicas en sus redes sociales que mostraban su incondicional apoyo a Ande, asistiendo a eventos profesionales y personales importantes de Ande, o simplemente siendo capturado por las cámaras en público junto a ella, emanando una aura palpable de complicidad, afecto y unidad. Piénsenlo desde esta perspectiva, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, donde cada palabra pronunciada, cada gesto y cada acción son escrutados al microscopio por miles de ojos. La forma en que Kerem ha gestionado esta compleja situación es, sin duda alguna, una estrategia increíblemente inteligente y madura. Si hubiera reaccionado de manera agresiva, defendiéndose apasionadamente o atacando verbalmente al padre de Ande, el resultado más probable habría sido una escalada innecesaria del conflicto, generando un drama público que sin duda habría puesto a Ande en una posición increíblemente incómoda y difícil. En cambio, al centrar su atención y sus acciones en su relación con Ande y en su felicidad mutua, Kerem está demostrando de manera inequívoca que su prioridad absoluta es ella. Y esto, para la gran mayoría de los observadores y fans, es la respuesta más poderosa y elocuente que podría ofrecer, demostrar con hechos concretos, con una conducta coherente y con un amor manifiesto que su afecto y respeto por Ande son genuinos, profundos y firmes. Además, es fundamental recordar y tener presente que las dinámicas familiares, especialmente en el contexto de celebridades y relaciones públicas, son intrínsecamente complejas y delicadas. El señor Ercel es ante todo el padre de Ande y como tal, es natural y esperado que posea sentimientos de protección hacia ella. Las preocupaciones de un padre, particularmente en culturas donde los lazos familiares son un pilar fundamental de la sociedad y se valoran enormemente, son algo que, aunque no siempre se manifiesten o compartan públicamente, tienen un peso significativo. Kerem, al ser una figura pública de gran proyección y al estar inmerso en una relación tan expuesta y escrutada, debe estar navegando estas aguas con una cautela extrema, una delicadeza sin igual y, sobre todo, un profundo y sincero respeto. Se ha especulado extensamente sobre las posibles raíces de las preocupaciones del padre de Ande. Algunas teorías sugieren que podrían estar relacionadas con la intensidad y las presiones inherentes a la vida pública de Kerem, el constante escrutinio de la fama, o incluso, aunque esto no ha sido confirmado de ninguna manera, con una posible diferencia de edad que podría ser un factor. Sin embargo, independientemente de la razón exacta o de la naturaleza específica de sus inquietudes, la manera en que Kerem ha elegido responder ha sido consistentemente caracterizada por la madurez, la prudencia y un enfoque inquebrantable en fortalecer su vínculo con Ande. Ha habido momentos en los que Kerem, en entrevistas más generales, ha compartido sus reflexiones sobre la importancia crucial de la familia, de manera específica, sobre la necesidad de mostrar un profundo respeto hacia los padres de su pareja. En estas conversaciones ha expresado frases significativas como que él siente un respeto profundo y sincero por la familia de Ande y que al final del día, lo que realmente importa y lo que está en primer lugar es la felicidad de Ande y que ella se sienta plenamente apoyada en todos los aspectos de su vida. Estas declaraciones, aunque no constituyen una respuesta directa y punto por punto a un comentario específico o a una crítica pública, envían un mensaje inconfundible y poderoso. Kerem no tiene ningún interés en ser una fuente de conflicto o discordia, sino que su objetivo principal es ser un pilar de apoyo, amor y comprensión para Ande. Lo que más ha logrado cautivar y admirar a los fans,
tanto de Kerem como de Hande, es precisamente esta cualidad de discreción, esta elegancia al manejar situaciones delicadas y este enfoque centrado en lo verdaderamente importante, su relación. En lugar de alimentar la polémica o generar titulares sensacionalistas, Kerem parece estar dedicando sus esfuerzos a construir su relación con Hande sobre cimientos sólidos, apoyándose mutuamente en cada paso y enfrentando juntos cualquier desafío, ya sea que provenga de la intensa presión mediática o de las complejas dinámicas familiares. Su respuesta no ha sido principalmente verbal, en el sentido de una confrontación directa y pública, sino que ha sido una respuesta basada en su carácter, una respuesta manifestada a través de acciones concretas y una presencia constante, sólida y amorosa al lado de Hande. Incluso cuando la prensa, en su afán por obtener declaraciones jugosas, ha intentado sonsacarle comentarios explosivos o polémicos, Kerem ha mantenido una calma envidiable. Ha respondido con una sonrisa amable, ha sido educado en sus modales y ha desviado la atención de manera elegante y sutil. Este comportamiento para muchos es la señal más clara y definitiva de un hombre que posee una seguridad en sí mismo inquebrantable y una confianza absoluta en su relación. No siente la necesidad de validar su amor o su vínculo a través de declaraciones públicas altisonantes o agresivas. Su validación proviene de vivir su relación de manera auténtica y de demostrar su compromiso de forma continua. Hemos tenido el privilegio de ver a Kerem y Hande juntos en numerosas ocasiones, radiantes de felicidad, apoyándose mutuamente y esa es la imagen predominante que se ha grabado en la memoria colectiva. La prensa turca, a pesar de su tendencia a la especulación y al sensacionalismo, también ha sabido captar y reflejar esta conexión genuina y profunda que existe entre ellos. Cuando se publican fotografías de ellos riendo a carcajadas, tomados de la mano mientras pasean, o de Kerem brindando su apoyo incondicional a los proyectos profesionales de Hande, estas imágenes tienen un peso y una resonancia emocional mucho mayor que cualquier rumor efímero o comentario malintencionado. En definitiva, las palabras atribuidas al padre de Hande, sean cuales sean en su detalle y en su intención, parecen haber sido gestionadas por Kerem a través de una estrategia magistral de discreción, un profundo respeto por las figuras paternas y, lo más importante, un fortalecimiento palpable y visible de su vínculo con Hande. Su respuesta no se ha manifestado en forma de una confrontación abierta, sino como una demostración serena y poderosa de que su relación es lo suficientemente robusta y sólida como para superar cualquier posible desacuerdo familiar, o al menos, para manejarlo de una manera privada, digna y profundamente respetuosa. Y con esto, mis queridos amigos y seguidores, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis detallado y profundo sobre la compleja situación que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo Kerem ha navegado y respondido a las posibles objeciones o preocupaciones expresadas por el padre de Hande. Ha sido un tema fascinante y lleno de matices, ¿verdad? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final de este vídeo y por haber dedicado su valioso tiempo a verlo. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y es la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Si han disfrutado de lo que han presenciado y les gustaría que continuemos cubriendo las noticias más relevantes y ofreciendo análisis perspicaces del apasionante mundo del entretenimiento turco, no olviden dejarnos un comentario detallado abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Consideran que Kerem ha manejado las cosas de la manera correcta y más efectiva? Estoy ansioso por leer sus reflexiones y opiniones. Y por supuesto, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, asegúrense de darle un gran me gusta a este vídeo si lo han encontrado informativo, interesante y valioso. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona a quien crean que esta noticia podría interesarle. Y lo más importante de todo, si aún no son miembros activos de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo al canal y activen esa campana de notificaciones. No se queden fuera de todo lo emocionante que tenemos planeado para el futuro. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por su lealtad y por su entusiasmo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo cargado de más noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Hasta muy pronto.